Hoy vamos a leer una historia. Mateo 14 habla de una historia. Herodes y Juan el Bautista. Vamos a titularlo La denuncia. Mateo, dato importante, le escribe a judíos y les está tratando de dar testimonio de que Jesús es el Rey Celestial. Esto es importante. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo comenzó el reino de Dios? Es importante, porque ellos esperaban una guerra, una revolución. Y sí, la revolución fue, pero ¿cómo comenzó? Y sí se va a dar físicamente, la batalla del Armagedón, el final de los tiempos, la segunda rebelión de Satanás. Sí va a haber un momento en el que la humanidad completa se va a intentar levantar contra Dios y contra nosotros, su pueblo. Pero en ese momento, cuando vino el Señor Jesús, Él vino a salvar a la humanidad de sus pecados. El reino de Dios comienza con eso, con la salvación espiritual, que trasciende a lo físico, ¿sí? Así como la muerte física no fue inmediata, sino lo inmediato fue la muerte espiritual y luego la muerte física en el principio, de la misma manera la salvación comienza con el espíritu, con la parte espiritual y trasciende a la parte física. Este pasaje que vamos a ir leyendo y estudiando trata del costo de denunciar el pecado. Vamos a ver cuál es el precio de seguir a Jesús. Porque Mateo está escribiéndole esto a judíos y está tratando de convencerlos de que Jesús es su Mesías, es su Rey. Porque los judíos, a estas alturas que ya Mateo escribe este evangelio, los judíos siguen teniendo la duda. ¿Jesús era el Rey o no? Si era el Rey, ¿por qué lo mataron? Si era el Rey, entonces ¿dónde quedan las profecías de David? Entonces, ¿dónde queda esto? Y había una confusión tremenda. Y ahora imaginen ustedes, la Biblia dice que a los siervos de Jesús los estaban matando. Entonces, ¿el reino de Dios va a vencer? Jesús es el Rey. ¿Sí se dan cuenta lo que está pasando en ese momento? Y Mateo escribe esta historia. Vamos a ver qué significa esta historia en este contexto que les estoy dando. Verso 1, vamos a leerlo todos, ¿sale? Tengo la 60. Dice así, capítulo 14 de Mateo. En aquel tiempo, juntos, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que comienza diciendo? Había un rey, Herodes, tetrarca. Todo el reino de Herodes el Grande, el papá de este Herodes, se divide en 4 partes y por eso se llaman tetrarcas. Uno de ellos era Herodes Antipas, que es este. Dice la Biblia, este rey, en la historia se conoce que era un rey que no pertenecía al pueblo de Israel, era de Edom, no tenía nada que ver con Israel, pero él está reinando, ¿en dónde? Salud, ¿en dónde? En Judea, está reinando en la tierra de Israel. Jesús es el rey, pero Herodes está reinando. ¿Qué tenía que haber hecho Herodes al oír la fama de Jesús? Dejar el reino y decirle, tú eres el rey. ¿Lo hizo? ¿Qué dice la historia? Oyó la fama de Jesús. Verso 2. Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. La fama de Jesús, ¿en qué se basaba? Que lo seguía mucha gente y que la gente decía, es que hizo milagros, es que hace milagros, es que dice, mayormente hablaron de los milagros de Jesús, pero casi no se habló de sus predicaciones. Mateo registró el sermón más hermoso y poderoso vigente para este día, el Sermón del Monte. Mateo registra los sermones más grandes del Señor Jesús, pero el Sermón del Monte es la base del Evangelio. ¿Quién hablaba del Sermón del Monte? ¿Quién vivía como se debe de vivir en el Sermón del Monte? Nadie. ¿Quién quería someterse a la ley del reino, a las palabras de Jesús del Sermón del Monte? Nadie. Y entonces, pero sí lo siguen, porque a la gente le gusta. ¡Wow! ¡Wow!
¡Wow! Era un show. Y Herodes oye esto y dice, es Juan el Bautista. No, resucitó, volvió a la vida. Él no creía en la resurrección de muertos, porque dice, es Juan el Bautista, ¿no? Está hablando de Jesús, pero dice, es Juan el Bautista. Y por eso actúan en él, ¿cómo se llama eso? Reencarnación. O sea, cree en la reencarnación, no en la resurrección. ¿Se dan cuenta de la diferencia? ¿Por qué creía en la reencarnación, pero no en la resurrección? ¿Cómo estaba su pensar, sus pensamientos? Él mató a Juan, la cabeza de un lado y el cuerpo del otro lado. Pero él cree que Jesús es la reencarnación de Juan. Porque las personas, al no darle lugar a Jesús en su vida, en su cabeza, en su corazón, se van a perder en cualquier cosa. No quiso dejar el reino, no lo iba a dejar, no lo dejó. Y entonces, ahora cree en la reencarnación. Fíjense lo que sigue diciendo, vamos en el 3, ¿verdad? Y entonces narra la historia, porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Entonces, ¿qué es lo que Mateo nos narra? ¿Qué pasa cuando alguien como Juan se levanta y comienza a predicar? Juan denunciaba el pecado de los reyes, de la sociedad, de los romanos, de los sacerdotes, de todos los religiosos. Para la gente es ofensivo. ¡Ah, me dijo pecador! ¡Ah! ¿Y quién se cree para juzgarme? ¿Se creen mejor que yo? ¿Sí o no? Juan denuncia el pecado de las personas. Y entonces se levanta un Herodes contra Juan. Pero además había una Herodías, una mujer. ¿Saben que esa mujer era hija de un hermano de Herodes? Era su sobrina. Pero Herodías, siendo la sobrina de Herodes, se casa con su tío Felipe. Y llega su otro tío Herodes y le dice, cásate conmigo, y se la quita a su hermano. ¿Cómo se llama eso? Bueno, perversión. Incesto. ¿Qué produce el pecado en las personas? Este señor cree en la reencarnación, en la transmigración del alma, en que van varias vidas, en que a alguien que hace lo bueno, entonces le tiene poderes y alguien se va a hacer... Pero se va y se mete con su sobrina, que a su vez le robó a su hermano, porque su hermano se había casado con su sobrina, y entonces esa sobrina fue la mujer de la mitad de la familia de Herodes. Y la hija de Herodías le baila a su tío abuelo para seducirlo. ¿A qué grado puede destruir el pecado una familia? O sea, no sé si lo habían pensado y lo habían visto de esta manera, pero lo que estamos viendo es decir, bueno, no hay límite. O sea, esto sí era... Sodoma y Gomorra era esto. No tiene límite la destrucción que el pecado produce en una familia. Pero además de eso, Herodes, dice la Biblia, encadena, lo atrapa, lo encadena y lo mete a la cárcel para callarlo. Eso es lo que el mundo, representado por Herodes, eso es lo que el poder, representado por Herodes, el pecado, hace contra el Evangelio. Nadie quiere saber de Jesús. La verdad, no. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega a una vida, no llega a sentarse en el rincón. Una persona que dice, mira allá, es una persona que no cree en el Evangelio. Algunos lugares dicen, es que hay que, sin que nadie se dé cuenta, como que vas metiendo a Jesús poco a poco, y ya cuando se da cuenta, ya está en la sala, y ya está ahí. No es cierto. El Evangelio dice que tienes que morir a ti,
arrepentirte, dejar tu vida y dejar que Jesús reine en ti. Eso es lo que sucedía en esta historia. Entonces dice la Escritura, verso 5, ¿no? 4, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Esa es la denuncia. Estás mal. Ahora tú dirías, ¿y Dios dónde está hasta estas alturas de esta porción? Porque es una porción un poco rara, solamente al principio se mencionó al Señor Jesús en cuanto a su fama. Pero si tú observas, puedes ver cómo Dios tiene misericordia de esas personas. No apareció X, seguramente mucha gente le habló a Herodes. Juan el Bautista, uno de los más grandes predicadores, profetas, va y le predica a Herodes. Arrepiéntete, no estás bien, te vas a condenar, déjala, es la mujer de tu hermano, es tu sobrina, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué hizo Herodes? Lo mete a la cárcel, cállate, cállate. ¿Qué hizo la mujer? Córtenle la cabeza. Lo que se tenga que hacer para que se callen. Esa es una realidad espiritual en el corazón del mundo, en la historia de la humanidad. Y entonces, lo dice la Biblia, Herodes quería matarlo, pero tenía miedo, verso 5, ¿a quién? Al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Verso 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. El mundo va a hacer lo que sea para callar la voz de Dios. Ser cristiano no era fácil. Lo mataron, le cortaron la cabeza a Juan. Seguir a Jesús no era popular. Aunque Jesús tenía muchos seguidores, en efectividad, ¿qué fue lo que pasó con el Señor? Lo mataron. Allá el niño, ¿qué le pasó a Jesús? No, allá atrás. Hace carajo, ya me agarraron. ¿Qué le pasó a Jesús? Matan a Juan, le cortan la cabeza. Verso 7 en adelante. Lo vamos a leer un poquito rápido, porque es la conclusión de la historia. Dice entonces, verso 7, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese 10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. 11 y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. ¿Qué tipo de pensamiento, de corazón, de mente para que una muchacha dijera, sí, vamos a cortarle la cabeza? Y te trae la cabeza y se la lleva a presumírsela y se la entrega a su mamá. Y la mamá feliz, ya no me van a denunciar públicamente la vida que tengo. ¿Qué es entonces? ¿Qué significa esta historia? Ya aprendimos la historia y ya vimos lo terrible del pecado. Pero ¿qué significa esta historia? Para los oyentes, entonces había un rey o hubo un rey Herodes y otro, el rey o el Mesías, Jesús. Hay dos formas de vivir. Hay dos reyes a los que te puedes someter. Solamente hay de dos: Jesús o el poder, en el caso de Herodes, el paganismo, religión o creencias filosóficas. ¿Qué gobernaba el corazón de Herodes? El amor al poder,
el amor al dinero, la perversión sexual, el pecado sexual. ¿Qué fue lo que impidió que Herodes entregara el reino a Jesús? ¿Qué fue? El poder. Digo, yo no me voy a bajar de mi trono para dárselo a quién sabe quién. Toda la riqueza que había. El templo que construyeron tenía incrustaciones de piedras preciosas y de oro. Era extraordinario lo que hizo Herodes el Grande. Y disfrutaban de un palacio que no, de veras, que ni idea tenemos de lo extraordinario que era. La arquitectura que tenían ellos, la capacidad asombrosa de crear ese tipo de obras. La mujer, ¿no? El deseo desmedido sexual por esa mujer y después hasta por la nieta. Dice uno, esto es terrible. ¿Qué impide o qué impedía? ¿Qué es lo que los judíos te estaban entendiendo? Que eso que le pasó a Herodes era algo que podía pasar en su vida. Bueno, a lo mejor yo no soy rey, pero ¿y qué hay de los demás pecados? ¿Qué hay de las demás cosas? ¿Cómo estaban viviendo los judíos? Es que a los siervos de Jesús los matan, porque esta historia aparenta, pues como no como una gran victoria, ¿verdad? Mataron a Juan, el siervo de Dios. Pero vemos a Dios en su misericordia, mandó a Juan y Jesús mismo apareció. Y además años después Herodes estuvo enfrente a Jesús. El amor de Dios para los pecadores. Estás hecho pedazos, tu vida está despedazada, eres lo más sucio que puede existir. Era la realidad de Herodes. Pero el Señor le dio misericordia. Entonces, el pecado, a final de cuentas, mató y acabó con Herodes. Un día, tal vez 10 años después, murió. Herodes en ese momento ya sufría las consecuencias del pecado, le daba miedo. Es que Juan reencarnó, tiene esos poderes. La culpa lo consumía, pero era esclavo de su propio pecado. ¿Qué tenía que haber hecho Herodes cuando Juan le predicó, cuando vio a Jesús? Tenía que haber primero renunciado al trono, reconocer su pecado e ir con Jesús, decirle, perdóname, ¿no? Pedir misericordia, o sea, no la merecía. Eran asesinos, ustedes lo saben. Y bueno, ahí quedó evidenciado. Mató a Juan. O sea, en lugar de buscar de Jesús, ¿qué hizo? Fue tan tajante y tan violento su rechazo hacia Dios, hacia Jesucristo, que mata a su siervo. Mira, no quiero saber de ti, no te metas conmigo, y para que veas que no tenemos nada que ver, ¡pum!, le corta la cabeza a Juan. ¿Y qué hizo toda la sociedad de ese tiempo? ¿Les interesó? Oye, Herodes es pervertido, es un asesino, y en lugar de rendirse a Jesús y decirle, ayúdanos, Dios, líbranos, enséñanos cómo sortear esta situación tan terrible, ¿qué hace a la gente? Seguían su vida. Esa es la realidad del mundo. Miren, las personas querían un rey que llegara y quitara a Herodes, ¿no? Y lo matara. Y que matara a Pilato, y que acabara con los ejércitos romanos, y que destruyera a todos. Pero ¿saben qué? Que no se metiera con su vida. No, a mí ven y arréglame el mundo y hazme feliz. Pero no te metas con mi vida. En cierta manera, el mundo, todas las personas, somos, hasta el momento que Cristo llega a nuestra vida, somos como Herodes. A veces tú dirías, es que yo no he matado a nadie. Bueno, en el Sermón del Monte Jesús dijo, si tú te enojas y si tú insultas a alguien, tú eres ya un asesino. ¿Qué quiere decir? Que no lo has consumado tal vez. Tal vez no te atreves porque tienes miedo que te vas a la cárcel y quién sabe cómo te vaya, ¿no? Y bueno, las consecuencias espirituales y sí,
pero en tu corazón ya el homicidio existe. Todas las personas quieren que Jesús venga, tin, 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 ¿no? Arréglame la vida, dame mi reinito, vamos a reinar juntos, somos hijos del rey, pero nadie quiere humillarse delante del Señor Jesús. Entonces encontramos en este pasaje completamente narrado el Evangelio. Un rey que no se sometió a Jesús. Un rey pecador que Dios le mandó el Evangelio a través de Juan el Bautista, que oyó de la fama de Jesús, pero que rechazó a Dios, rechazó la oportunidad de ser salvo. Jesús, a pesar de eso, dice la Biblia, ¿no? Entonces los discípulos, una vez que le cortan la cabeza, verso 12, entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. No podía acabar el Señor con la vida de Herodes, decir, ya se acabó, ya, o sea, llegaste al límite. Aún así, no le quitaron la vida. Aún así Herodes siguió viviendo, haciendo lo que hacía, al momento de llegar frente a frente a ver a Jesús. Y aún así, no se arrepintió. ¿Cómo era la sociedad de ese tiempo? Querían que Dios les arreglara el mundo para que ellos siguieran pecando y siguieran viviendo su vida a su manera. Nadie de ellos dijo, tengo que cambiar mi vida, estoy haciendo lo incorrecto. A nadie le gustaba que le denunciaran la forma de vida. Miren, ¿ustedes sabían que los sacerdotes, el Sanedrín, la mayor parte de ellos eran saduceos? Los saduceos solamente reconocen como libros ilustrados los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés. Y lo demás, los profetas, los de sabiduría, los históricos, no. Solamente los 5 libros de Moisés. Entonces ellos no creían en que después de la muerte hubiera vida. No creían en ángeles, no creían en espíritus. Se moría uno y ahí se acababa todo. Hoy existen personas que hablan de la misma manera. La Biblia, pero cuando tú te mueres se acaba todo. Solamente 144,000 llegan a quién sabe dónde, ¿no? Y dices tú, pues no entrarías tú, porque los 144,000 son 12,000 de cada tribu, entonces tú ya estás fuera, entonces ¿qué va a pasar? Hoy no ha cambiado, no ha cambiado, las cosas no han cambiado. El hombre, la gente no quiere saber de Dios. Todos estamos dispuestos a decirle a Dios, ven y arréglame la vida. Ayúdame que me vaya bien, que tenga más dinero, que tenga más trabajo, que esté bien toda mi vida. Pero ¿estamos dispuestos, las personas, a cambiar nuestra vida? ¿Qué esperaba Dios de ellos? Que se arrepintieran, que renunciaran a su vida, que dejaran su pecado. Sí, no todos tenían un trono, no todos eran como Herodes, no todos se habían metido a lo mejor con su nieta, con su sobrina. Sí, pero había mucha gente. Este estilo de vida no era solo de Herodes, era algo común entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Qué esperaba Dios? Que cambiaran su corazón, que se entregaran a Dios. ¿Y qué podían esperar ellos de parte de Dios? Jesús, el principio que podemos entender de la Escritura, así se llama, así se dice. Hoy vivimos en el ya, pero todavía no. Así se conoce. ¿Qué significa esto? Ya está el reino de Dios. Ya estamos perdonados de los pecados, pero todavía no llegamos a la glorificación ni a la consumación del reino. Estamos en el proceso de la santificación progresiva. Es un proceso que necesitamos entonces crecer en el conocimiento de Dios, madurar en nuestra fe y entregarle cada día más el reino de nuestra vida a Jesús. Tenemos que esperar. El ya significa hoy mismo podría venir Jesús por nosotros, su iglesia. Pero si hoy no viene, yo tengo que vivir de manera
una manera programada de 80 años a lo mejor, o de 100 años que Dios me pueda dar. Tengo que vivir santificándome, vivir para la gloria de Dios, vivir sometiéndome al reino de Dios, desde lo más simple hasta lo más grande. ¿Cómo se logra eso? La Biblia lo dice. Puestos los ojos en Jesús, concentrados se me fue la palabra, conscientes, enfocados, esa es la palabra, enfocados en Jesús, en todo lo que hago. Mientras yo haga eso, el reino de Cristo va a ser cada vez más pleno en mi vida. Y voy a oír una música que no ofende a Dios. Voy a ver programas que no ofenden a Dios. Voy a tener conversaciones que no ofenden a Dios. Al contrario, alaban a Dios, adoran a Dios. Voy entonces a vivir ¿en qué? Leyendo su palabra. Necesitamos volver a la Biblia. Hemos abandonado la Biblia. Así como Israel hace miles de años dejó la Biblia. ¿Se acuerdan ustedes? La Biblia se leía con Moisés. La Biblia se leyó con Josué. Y dice uno, bueno, pero el pueblo de Dios, y de repente dice uno, cada quien hacía lo que quería y no tenían rey, y entonces eran así, y el rey fue peor y peor y peor. Y decía uno, pues ¿no son el pueblo de Dios? ¿No eran el pueblo escogido? ¿No había promesas para ellos? Sí había promesas, pero ¿por qué no se cumplían? Porque aparece en un momento un rey que dice, encontraron la palabra de Dios. Y tú dices, ¿cómo? Pues cientos de años la Biblia, quién sabe dónde quedó. Bueno, en nuestro caso no tenemos cientos de años, ojalá. Tenemos algunos años de cristianos. ¿Y dónde está tu Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Debemos de leer la Biblia tratando de entender esto. O sea, llámese la historia, bueno, mal ejemplo, Herodes. No debemos de ser como Herodes. No debemos de ser inmorales. No, está bien. Ni inmoralidad, dice, aún se nombra entre ustedes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Porque eran y venían de un lugar donde todo era permitido. No vivan de esta manera. Ok, ¿cuál es el buen ejemplo que debemos de seguir? La iglesia debe ser ese Juan el Bautista que vive consagrado a Dios. ¿Saben que Juan el Bautista tenía que haber sido sacerdote? ¿Se acuerdan que su papá y su mamá eran de linaje sacerdotal? Su papá sirvió, presentó el sacrificio, presentó la oración, entró en la presencia de Dios. Juan tenía que haber vivido de esa manera, bien vestido, con lino fino, con su mitra, el pectoral, con influencia de todo el pueblo. Pero ¿qué fue lo que le llamó Dios? Deja eso, deja ese estilo de vida. Pero es que ahí están los famosos, pero es que ahí está la gente que wow, les aplauden y ay, qué padre, ¿no? Ahí están los que compran aviones, ahí están los que tienen casas aquí, casas allá, y ahí están, deben ser buenos. ¿Qué le dijo Dios? No, se perdieron. Tienes que volver a la palabra y tienes que ir así, despacio, pero así. ¿Qué dice la Biblia de Dios? Jesús es el Rey. El mundo ha preferido reinar su vida en lugar de darle el reino a Cristo. ¿Qué esperaría Dios de nosotros hoy? Que no seas Herodes, que no reines sobre tu vida, que dejes que Él reine. Oye, pero es que dejar a Jesús es morir al placer del mundo. Oye, las fiestas, bueno, a mí ya no me invitan mucho a fiestas, ¿no? Pero los jóvenes, o a lo mejor en el trabajo, tomamos varias cosas, estudiamos diferentes cosas, y la gente no es cristiana en esos lugares, y entonces que la fiesta, y que el cumpleaños, y que esto, y que el otro, y dices, y ves la euforia, yo llevo esto, y yo pongo esto, y entonces, y tú dices, no hombre, el ambiente es una euforia, es una alegría, y hay que dejar eso.
Pues sí. Pues sí, porque la verdad, ¿cuál es? Que muchos, grande y espacioso es el camino y la puerta que lleva a la perdición. Y muchos van por ese camino y entran por esa puerta. Pequeño y angosta es la puerta que lleva a la salvación. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Qué tenemos que hacer? No reine sobre tu vida. Deja que Dios reine. Oye, pero hay que morir a muchas cosas. ¿Sabes? Sobre todo, a tu propio ego. Y eso es bien difícil y doloroso. Porque a veces te va a decir Dios, lo que más amas es lo que yo quiero. Y Abraham lo que más quería era ¿qué? Su hijo. Lo que más amas seguramente es lo que te está estorbando para que Dios establezca y manifieste su reino plenamente en tu vida. Ahora entonces, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué vas a hacer después de esto? Una historia que nos lleva a entender quién reina y quién debe reinar. Así de sencillo, así de fácil. Dios te diría, o Jesús te diría, déjame reinar. Lo has hecho mal. Herodes lo hizo mal. Se echó a perder la vida y echó a perder la vida de su familia. ¿Y sabían que su papá había hecho lo mismo? El papá, Herodes el Grande, los hijos hacían lo mismo. Y los siguientes hicieron lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que tu pecado también lo heredas. Que tus hijos van a repetir mucho. Imagínate, de lo que tú les das. Pero su mochilota que traen cargando. No, traen lo suyo. Eso es lo que sucede. Y por eso el Señor dice, déjame. Evidencia de que no lo has hecho bien. Déjame, yo lo hago. Dame el trono. No te lo arrebata. Jesús no le arrebata. Dámelo, entrégamelo. Depende de cada uno, si quiere realmente entregarle su vida a Jesús o no. Cada día Dios muestra su misericordia. Vamos a orar.